¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Prendo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 24p, 30p o 60p? En este video trataré de aclarar sus dudas al respecto para que puedan tomar una buena decisión antes de apretar el disparador de su cámara o antes de que empiecen a editar. Así que vamos con los cuadros por segundo. Muy bien, cuando hablamos de 24p, 30p o 60p, estamos hablando de los cuadros por segundo o frames per second en inglés. Y nos referimos a la cantidad de imágenes o fotos que se nos muestran cada segundo cuando vemos un video. O sea que cuando nos hablan, por ejemplo, de 24p, significa que estamos viendo 24 fotos en un segundo. Y por un efecto llamado persistencia retinaria, se genera esa ilusión de movimiento. De igual manera, cuando hablamos de 30p, se nos muestran 30 cuadros por segundo y en 60p se nos muestran 60 cuadros en un segundo. La diferencia entre 24 cuadros por segundo y 30 cuadros por segundo es básicamente que el movimiento es más suave en 30 cuadros por segundo, porque obviamente estamos viendo 6 fotos más por segundo. Entonces se genera un movimiento más fluido y por el contrario 24p genera un movimiento un poco más entrecortado. Ahora bien, una gran mayoría de personas elige grabar en 24 cuadros por segundo porque existe la sensación y casi la creencia de que 24 cuadros por segundo es más cinematográfico. Esto porque la mayoría de películas se graban en 24 cuadros por segundo e incluso muchas series. Pero recordemos que no solamente la cantidad de cuadros por segundo es lo que hace una toma cinematográfica. Podríamos hablar de otros elementos como el lente que se usa, la iluminación, la sonorización, los movimientos de cámara, la colorización y tantos otros. Recordemos que la industria cinematográfica adoptó los 24 cuadros por segundo más que por una razón estética, por una razón técnica e incluso económica. Lo que se buscó fue encontrar la cantidad de cuadros por segundo mínima suficientes como para generar esa ilusión de movimiento a la hora de proyectar las imágenes, ya que usar demasiados cuadros por segundo significaba una mayor inversión en película y por ende en el revelado de esta película, lo cual incrementaba el presupuesto de todo el proyecto. El tiempo hizo que todos nos acostumbráramos a ver las películas a 24 cuadros por segundo. Ahora, al trabajar a 30 cuadros por segundo, obtenemos un movimiento un poco más natural. Pero recuerda que muchas personas, incluyendo quizás tus clientes, puedan pensar que 24 cuadros por segundo es igual a arte. De cualquier modo, sea la velocidad de cuadros que escojas, hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta de todas maneras. Lo primero es que debes de duplicar la velocidad de obturación o shutter con respecto a la velocidad de cuadros. Si grabas a 24 cuadros por segundo, tu shutter mínimo debería de ser de 1/48 segundos. Y si grabas en 30p, tu shutter mínimo debería de ser 1/60 segundos. Es una norma que en la mayoría de casos deberías de respetar, aunque hay casos especiales en donde podrías bajar esta velocidad, por ejemplo, para conseguir un efecto fantasmal o de sueño, o superar esta velocidad para tratar de capturar el movimiento de tomas rápidas. Es una regla que tienes que tener en cuenta, pero quizás no sea necesario que siempre la cumplas. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es lo que ocurre después de la grabación, es decir, la edición. Es obvio que si has grabado en 24 cuadros por segundo, tu edición debe estar hecha también en 24 cuadros por segundo. La velocidad de cuadros de tu timeline debe ser igual a la velocidad de cuadros de tus clips. Recuerda entonces que si por ejemplo te van a dar material adicional para incluir en tu edición, quizás sea una buena idea que preguntes en cuántos cuadros por segundo están grabadas esas tomas para que tú también grabes a esa velocidad de cuadros y no tengas esta mezcla de cuadros en un mismo timeline. Ok, hablemos ahora de 60p. Cuando vemos videos en 60p, sí hay una sensación un poco más electrónica. El movimiento es mucho más fluido, porque obviamente estamos viendo 60 cuadros en un segundo, pero está un poco más alejado del look cinematográfico. Lo vemos quizás en las noticias o en algunas novelas, en donde el movimiento es mucho más fluido. Y últimamente se ha puesto muy de moda en los videojuegos, que buscan un poco más de realismo en sus gráficas. Personalmente no me gusta mucho la edición en 60p, pero ojo, he dicho edición, porque quizás grabar en 60p puede ser conveniente. Y aquí te explico por qué. Digamos que haces una grabación completa en 60 cuadros por segundo. Luego, a la hora de editar, escoges hacerlo en 30 cuadros por segundo. Lo que va a hacer tu sistema de edición es recibir el clip de 60 cuadros por segundo y solo reproducir 30. Va a reproducir un cuadro sí, un cuadro no. Y reproducirá solamente 30 cuadros de los 60 que tiene disponibles. Pero a la hora que tú varíes la velocidad, le pongas cámara lenta a esa toma al 50%, el movimiento de cámara lenta va a ser muy fluido, lo cual no vas a conseguir si es que la toma fue grabada a 30 cuadros por segundo.
De la misma manera, un clip de 60 cuadros por segundo introducido en un timeline de 24 cuadros por segundo puede ser reducido en su velocidad hasta en un 40% y nos va a seguir dando una cámara lenta muy suave. Lo único que hay que tener en cuenta es asegurarnos que nuestra cámara en 60 cuadros por segundo siga grabando con una buena nitidez. Hay algunos ejemplos en internet en donde comparan que a medida que la cantidad de cuadros por segundo es mayor, la resolución, la calidad, la nitidez de cada cuadro es menor. Entonces, si buscas cámaras lentas limpias, tu opción puede ser grabar en 60p para que al momento de editar en 24 o en 30p, tus cámaras lentas salgan muy suaves. Ahora la siguiente pregunta es, si podemos editar en 24, en 30 y en 60 cuadros por segundo, ¿qué es eso de 120, 240, 480 cuadros por segundo? Bueno, en este caso lo que hacen las cámaras es, por ejemplo, capturar 120 cuadros en un segundo y colocarlos de inmediato en tu tarjeta en un formato compatible con tu sistema de edición, es decir, en un video de 24 o de 30 cuadros por segundo. Obviamente, esos archivos de 24 o de 30 cuadros van a ser más largos por contener más cuadros. La toma ya va a estar en cámara lenta sin que nosotros tengamos que darle el efecto. Si grabamos un segundo a 120 cuadros por segundo, podemos obtener en nuestra tarjeta un clip de 4 segundos grabado en 30 cuadros por segundo. No olvidemos que la regla del shooter de la que hablé hace un rato también se aplica al momento de grabar en cámara lenta. Si grabamos a 120 cuadros por segundo, por ejemplo, nuestro shooter debería estar en 1/240 de segundo para que el movimiento se vea fluido. No todas las cámaras son capaces de grabar a velocidades de cuadros muy altas y algunas van perdiendo resolución a medida que graban a más cuadros por segundo. A continuación les quiero dejar una comparación una al lado de otra de 3 tomas grabadas en 24, en 30 y en 60 cuadros por segundo. ¿A cuántos cuadros por segundo grabas tú? Compártelo en los comentarios y cuéntanos por qué. Si la información de este video te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Prendo para que veas más contenido como este. No te olvides que todos los miércoles publico nuevo video. Muchas gracias por verme.